Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana. O llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al Día de Autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Bienvenidos a esta nueva temporada del Día de Autos. Les habla su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera y quiero agradecerles que nuevamente vuelvan a estar con nosotros esta temporada y que nos sigan prestando su atención. A pesar de lo que algunos nos oyentes se nos han quejado y nos decían, no ha sido tanto tiempo ausente. Apenas mes y medio del que obviamente hemos tenido que dedicar tiempo a documentar y a preparar nuevos casos para esta temporada. Hoy nos ocupa un crimen que se hizo muy famoso en su día. El crimen del Hotel Reyes Católicos de Madrid. Varios muertos y un criminal que no sería la última vez que mataría y que precisamente por ello ha merecido la atención de instituciones penitenciarias clasificándolo como un reo de especial peligrosidad y que ha motivado que su vida en prisión esté muy lejos de requerir la sociabilidad mínima, incluso para estar en la cárcel entre otros delincuentes. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Decía Ralph Waldo Emerson que no hay en todo el mundo caverna que pueda ocultar a un malvado. Para que cometa un crimen, toda la tierra se vuelve de cristal. Calificar a una persona con el apelativo de carne de presidio puede parecer un tópico, pero si a alguien se le ha podido aplicar en su momento semejante apelativo con toda justicia, fue a Fernando Rivero Vélez. Este era conocido por su afición al consumo de sustancias prohibidas, de las que había probado hasta los disolventes, pudiendo decirse que solo había dejado de consumir aquellas sustancias cuya existencia ignoraba. Le llamaban el loco, precisamente por el comportamiento violento que se derivaba de su adicción y de una personalidad desequilibrada que lo convertía en un personaje ciertamente peligroso, teniendo en cuenta, además, la pericia adquirida en el ejercicio de las artes marciales, algo de lo que habitualmente fanfarroneaba. Ya con 29 años, padecía una adicción severa que lo obligaba a mantenerse drogado en todo momento. Su estado de salud se encontraba muy resentido y sufría con frecuencia ataques de paranoia que cursaban con graves alucinaciones, razón por la que en 1993 los psiquiatras del Hospital Gómez Ulla de Málaga diagnosticaron que padecía un trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos. Ingresó varias veces en la cárcel por la comisión de varios delitos, entre los que estaban los de falsificación de documentos, robo, lesiones y desacato a la autoridad. Pero el delito que lo hizo famoso tuvo lugar mientras se encontraba en libertad condicional el miércoles 1 de julio de 1998, día en el que el loco decidió que iba a dar su gran golpe.
Había reservado una habitación en el Hotel Reyes Católicos, situado en la calle del Ángel de Madrid, que le era conocido pues con anterioridad se había alojado en varias ocasiones en el mismo, habiendo observado que, a primeros de cada mes, el dueño solía retirar del banco una importante cantidad de dinero destinada a pagar la nómina de sus empleados, depositándola en el hotel a dicho efecto. Su plan, más que sencillo, resultaba simple. Se presentaría de noche en la recepción, amenazaría al recepcionista, lo inmovilizaría con cinta de embalaje y cogería el dinero del lugar en donde se guardase. Para la ocasión se armó con una escopeta de calibre 12, cinta adhesiva y un cúter. Naturalmente no le faltó una buena dosis de droga que le aportara el coraje que necesitaba para llevar a cabo su fechoría. Para ello había pasado el día en La Rosilla, uno de los poblados de la droga tan típicos de la época, en el que se había fumado 1 gramo de heroína y, después, 2 gramos de cocaína inyectados en vena. Llegada la última hora de la tarde, y tras dejar a su novia, Olivia, en el club donde se buscaba la vida, se dirigió al hotel llevando el arma escondida en una caja de cartón. El recepcionista que hacía el turno de noche era Rubén Darío Valera Gamero, un joven malagueño que había llegado a Madrid con el sueño de ser modelo y que había logrado ser fotografiado por varias agencias en distintos reportajes. Así las cosas. Faltaba poco para las 5 de la madrugada, cuando Rivero llamó a la puerta del hotel y al abrir el recepcionista la misma, cumpliendo su plan, lo amenazó, para acto seguido atarle las manos a la espalda y tras amordazarle, le hizo subir al rellano de la escalera de la primera planta, en donde le obligó a tumbarse boca abajo para atarle los pies. Inmovilizado el recepcionista, bajó a la recepción del hotel y se puso a buscar el dinero. Ya eran las 5, cuando llamó a la puerta del hotel Juan Ignacio Arranz, camarero de un pub cercano, que iba acompañado de Margarita, la dueña del mismo, que había decidido terminar la noche con él en una de las habitaciones. Rivero, fingiendo ser el encargado, les franqueó la entrada y, encañonándolos, los hizo subir al mismo rellano de la primera planta en el que estaba el recepcionista. Allí los ató y amordazó, a pesar de que Margarita le suplicó que no le tapara la boca, dado que tenía asma. El loco le respondió con sorna: «No se preocupe, señorita, que ya no va a tener más asma». Sin pensarlo 2 veces, y para evitar dejar testigos del delito, cogió el cúter y degolló a los 2 hombres, y finalmente a la asmática Margarita. Acto seguido, y para asegurarse, disparó 2 veces sobre la espalda del recepcionista, una sobre la espalda del camarero, y cuando se disponía a hacer lo mismo con la mujer, la escopeta había agotado la munición, no quedándole otro remedio que, para asegurarse de su muerte, volver a cortarle la garganta con el cúter. Ejecutados sus crímenes, nuevamente se puso a buscar el dinero. Cuando se alejó, Margarita, que estaba milagrosamente viva, se anudó una prenda de ropa alrededor de la garganta para detener la hemorragia e intentó salir. Pero, viendo que Rivero estaba en la recepción bloqueando la única vía de escape conocida, trató de pedir ayuda en alguna de las habitaciones de la primera planta. Ninguna puerta se abrió. Apremiada por la hemorragia que padecía, volvió a intentar salir por la puerta principal, arriesgándose a ser descubierta. Pero el asesino no estaba en la recepción del hotel, por lo que se decidió a llamar pidiendo ayuda, pero equivocó el número y habló con una habitación. Y, finalmente, fue el huésped de esta habitación quien llamó a la policía. Margarita no aguardó a que llegara la ayuda. Cuando logró salir del hotel, a duras penas tomó un taxi que la llevó al hospital más cercano, salvando así su vida para convertirse, ya en el juicio, en testigo protegido y principal de la acusación. Pero Fernando Rivero no había huido. Estaba buscando el dinero, y cuando se percató de que la mujer no estaba, decidió fugarse, no sin antes destruir el ordenador, tratando de borrar el rastro de su ingreso en el hotel. Pero se iba fracasado, pues se marchó sin haber logrado dar con el botín que buscaba. Con las prisas no se apoderó de las 19.000 pesetas que había en la recepción, y junto a los cuerpos dejó abandonado el cúter manchado con la sangre de sus víctimas. Tras cometer el crimen, recogió a su novia partiendo ambos hacia Castilblanco, en la provincia de Badajoz, en donde vivían los padres de ella, buscando allí refugio. La policía se presentó en el lugar de los hechos alrededor de las 6 de la mañana. A los agentes de la brigada de homicidios que llegaron al lugar del crimen, les llamó la atención un elemento extraño que se encontraba en el escenario y que parecía no encajar allí. Una caja de cartón de 1 metro de largo y 20 centímetros de ancho, un tamaño ideal para esconder una escopeta como la utilizada para disparar a los fallecidos. Era algo que resultaba ilógico que estuviera abandonado en medio de la recepción, por lo que debía haberlo traído consigo el autor de aquella masacre. En la caja había una etiqueta con la dirección de una tienda de muebles de Alcalá de Henares. Los investigadores de la brigada de homicidios
pidieron ayuda a sus compañeros del grupo de policía judicial de la comisaría de esta ciudad, que se encargaron de indagar en la tienda de muebles consignada en la caja y cuyo encargado les informó que a las 5:30 de la tarde del día anterior se había deshecho de dicha caja en un contenedor cercano. Un agente, veterano del grupo de policía judicial, se situó junto al contenedor y observó a su alrededor, tratando de averiguar desde dónde podía haber cogido alguien esa caja. Pronto reconoció el portal donde vivía un toxicómano al que había detenido varias veces, por los delitos típicos de los yonkis de la época, un tipo al que llamaban el Loco, y que respondía al nombre de Fernando Rivero Vélez. Por otro lado, los agentes de la Brigada de Homicidios habían revisado los ingresos para esa noche, entre los que figuraba una ficha de hospedaje manuscrita por el recepcionista que ponía cliente Rivero Vélez, llegada 1 de julio, salida 2 de julio, habitación 106. Habían identificado al asesino. Mientras la policía hacía las gestiones anteriores, le exhibieron a Margarita los álbumes fotográficos de delincuentes fichados semejantes en aspecto a Rivero, al que identificó sin ningún género de dudas entre las fotos que le fueron mostradas. Los agentes de Alcalá se desplazaron hasta la casa que compartían Fernando y Olivia y allí interrogaron a los compinches habituales de Rivero. Uno de ellos les dijo que el Loco le había hecho una llamada horas antes desde un número, y resultó que la línea correspondía a un teléfono fijo de Castilblanco. Solo quedaba detenerlo. La noche del 3 de julio, 48 horas después del crimen, 7 agentes de la comisaría de Alcalá dieron con el Peugeot 205 que solía conducir Fernando Rivero. Estaba aparcado en una calle de Castilblanco. Usaron la estratagema de desinflar una de las ruedas y esperaron durante toda la noche junto al vehículo. Salió primero su novia, Olivia, que al ver la rueda que creyó pinchada, llamó a voces a Fernando. «¡Tenemos una rueda pinchada!», le dijo. Cuando el Loco apareció, se encontró con 6 pistolas que le apuntaban a la cabeza. 3 días habían transcurrido desde que se produjeron los asesinatos, cuando era detenido y trasladado a prisión al acordar el juez de guardia la prisión provisional comunicada y sin fianza. Desde allí fue trasladado a Madrid, en donde el juez de instrucción confirmó la prisión provisional del encausado. En enero de 1999, 6 meses después, Rivero fue trasladado desde la cárcel de Valdemoro a la sede de la Audiencia Provincial de Guadalajara, en donde tenía que responder en juicio de delitos anteriores cometidos en esa provincia. Mientras esperaba para entrar en la sala, solicitó permiso para ir al servicio y, aún con las manos esposadas, consiguió golpear en la cabeza al guardia civil que lo acompañaba, huyendo seguidamente sin dejar rastro. Margarita, que todavía no se había recuperado del ataque sufrido en el hotel, quedó aterrorizada al conocer la noticia. Su captura se convirtió en una prioridad absoluta para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que utilizaron por primera vez Internet para capturar a un criminal, al tiempo que se blindaban los pasos fronterizos. Pero Rivero no andaba lejos, ni es un delincuente con recursos. Se había refugiado en el poblado de la droga de La Rosilla, su lugar natural y conocido. Allí, un grupo de voluntarios de la Asociación de Ayuda a Toxicómanos Remar lo encontró desnutrido y con mal aspecto, y dándoles un nombre falso, se trasladó con ellos al centro para toxicómanos que tenía la asociación en Guadalajara. Una vez allí, su insistencia en que le cortaran el pelo hizo sospechar a los voluntarios del centro, que avisaron a la policía cuando finalmente vieron que su foto salía en los periódicos. Otra vez fue detenido a punta de pistola. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Fernando Rivero el Loco a 2 penas de 28 años de prisión por los asesinatos de Rubén Darío Ballina y Juan Ignacio Arranz, y a una pena de 7 años por el delito de asesinato en grado de tentativa en la persona de Margarita. Ya cumpliendo pena, en muy poco tiempo se convirtió en un jefe taleguero, un líder de los presos. Su agresividad se volvió a poner de manifiesto cuando golpeó a 2 funcionarios de prisiones, a los que dejó malheridos, por lo que se le incluyó en el fichero de internos de especial seguimiento en la categoría 5, al ser responsable de delitos muy graves y violentos que han generado gran alarma social, lo que significa estar sometido al régimen más estricto que puede aplicarse a un penado y que implica aislamiento y casi nulo contacto con otros reclusos, la práctica totalidad del día. En marzo de 2007, estando ingresado en el módulo 6 del Centro Penitenciario de Aranjuez, Madrid 6, estudiaba Derecho con unas notas más que aceptables y su régimen se había relajado algo al haber salido del FIES, cuando una mañana 2 presos montaron en un rincón de la sala de estar una pelea para distraer a los funcionarios. Al tiempo, en el lado opuesto de la sala, el Loco sacó un pincho de una papelera donde alguien lo había dejado previamente y pinchó a Mohamed, un interno que cumplía 13 años de condena por varios robos,
rematándolo al clavarle el pincho en el corazón. Rápidamente le pasó el pincho a otro interno que lo ocultó. Después salió de la sala pavoneándose por su hazaña. Los funcionarios no pudieron hacer nada para evitar el crimen. Nadie supo explicar las razones del asesinato. Nunca se supo si Mohamed se había atrevido a disputarle los galones en el módulo, o si habían tenido un enfrentamiento, o, sencillamente, si Rivero le había elegido al azar para dejar claro el resto hasta dónde era capaz de llegar. Este crimen no agravó su situación en modo alguno, le salió gratis, porque ya tenía más de 30 años de condena. El loco no carece de inteligencia. Incluso ha terminado el grado en Derecho durante su estancia en prisión. En los juicios no ha declarado nunca, y sus únicas declaraciones son las que ha prestado los psiquiatras que han valorado su estado. A uno de los que lo valoraron en la prisión de Valdemoro le dio su versión de lo ocurrido aquella madrugada de 1998 en el Hotel de los Reyes Católicos. Le pedí el dinero al recepcionista. Creo que perdí el control. No iba a matar, era innecesario. No recuerdo cómo los maté. Les corté el cuello, los até y les disparé un par de tiros. Perdí el control de mis acciones. Algo había superior a mí que no podía controlar. Es algo que no me ha hecho muy feliz y de lo que no estoy orgulloso. Nunca, en ningún momento, ha dado la más mínima muestra de arrepentimiento o pesar por las víctimas. Quizás por eso, el diagnóstico de ese mismo psiquiatra fue demoledor. Elevada peligrosidad debido a la indiferencia de las normas, frialdad de ánimo e incapacidad para aprender con la experiencia. Fernando Rivero Vélez, alias El Loco, está en prisión, pero saldrá. Claro que saldrá. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Ya estamos de regreso de la publicidad por primera vez después de este verano. Como siempre, nos acompañan algunos de los habituales y, bueno, hay nuevas incorporaciones que tendremos mucho gusto en saludar y que ahora les presentaré. Como no, nuestra especialista en botiquines y tiritas, Liz Pérez. Doña Liz, que has llegado tarde. Y lo tengo que decir aquí en voz alta para que se meta conmigo la audiencia por aquello del maltrato femenino, que sabes que me encanta. La primera en la frente, ¿eh? La primera en la frente. Un placer volver así, ¿eh? Hombre, no, ni te cuento. O sea, pero vamos. ¿Qué tal te pasa el verano? Pues tranquila. ¿Perreando? Sí, ya sabes, con mis perretes. Con los perretes, campo, ¿no? Y río. Y el nuevo Sánchez del Jefe. Sí. Ese, vamos, no falla. Me queda poco porque el día 17 ya de Castro. A ver si... Bueno, también tenemos a nuestro abogado de cabecera, don Jorge García Vergara, que dice que se gana la vida como abogado y yo me consta que es cierto, porque yo lo hago también con él. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todos nuestros amigos. Bienvenida, Liz. Hacía mucho que no te veíamos. Y bienvenidos a los nuevos incorporados a este programa, que ahora serán presentados. ¿Y cómo va el verano? ¿Cómo ha ido? Pues con mucho calor. Mucho calor. Con mucho calor. Pero hoy se acaba. Sigue siendo sofocante. Hoy se acaba, que es lo importante. Luego tenemos a nuestro novelista, cuentacuentos también, que hace novela negra, y lo más negro que tiene su alma, que me consta que también, que es amigo mío y por eso lo sé, que es don Marcos López Cerrador, al que no me queda más remedio que decir que me alegra mucho de ver, después de su operación que lo ha dejado ahí un poco paticojo. Muy buenas noches, queridos amigos. Encantado de estar una vez más con vosotros, encantado de volver a esperar a Liz. Qué puñalada más baja. Voy a ver que voy a recibir. Gracias. Calla, que a ti no te he dicho gracias. Qué golpe más bajo, Marcos, qué golpe en público. Un golpe a mi nivel. Sí, pero vamos, te van a decir dentro de poco las feministas que nos escuchen y eso se meterán también contigo. Y no solamente amo a las feministas. Vale, te pasa lo que a mí. Y tenemos una nueva incorporación, una novedad importante e interesante, que es la de don Fernando Martínez García, que es criminólogo, que bueno, ha prestado sus servicios profesionales en el SAM, Servicio de Atención a la Mujer, en violencia de menores, y que lleva también, dada la provecta edad que le alcanza, muchos años en este tinglao. Porque ya son, ¿cuántos años, Fernando?
¿Cuántos años de profesión? ¿Cuántos años tienes? 56. Pues calculen ustedes, es mayor que yo, es todo un abuelo. Pues bienvenido a este programa y como verás empezamos repartiendo, sí, para que no te olvides. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Veremos a ver cómo lo hacemos dentro de... Pues igual que todos los demás, mal. ¿Qué pensabas? ¿Que los demás lo hacemos bien o qué? No, pero tenéis rodadura. Y complicidad, entonces. Tenemos complicidad. Bueno. Alguno nos condenará por eso. Por cubrimiento de alevosía. Por actuar en complicidad. Autoría inmediata e inmediata, todo. Y nocturnidad. Todo. Bueno, todos ya callados aquí, que ahora le vamos a dar la palabra a nuestra especialista en botiquines y tiritas para que nos cuente un montón de cosas. Por ejemplo, haz el favor, Liz. Aunque se metan conmigo, no te hables de escopetas, no hables de munición, no hables de armas, que no es lo tuyo. Me voy a negar esta temporada. Que no voy a contar las heridas y bueno, me voy a negar. Es que porque no pongo, además. Pongo en antecedentes a la audiencia que antes de empezar el programa nos hemos tenido que pasar un cuarto de hora explicándole a Liz cómo funciona la cuestión de las escopetas y aún así no lo hemos conseguido. Quede claro, o sea que además, Liz, no hables de escopetas. Pues empezamos esta temporada con un toxicómano, ¿vale? Era adicto a la cocaína y a la heroína. Son dos drogas muy parecidas, que tienen el efecto muy parecido, son estimulantes y adictivas, y a nivel medicinal se usa como anestesia en algún tipo de cirugía, cosa que inhalada o fumada el efecto no tiene nada que ver. Se suele mezclar con otras sustancias y a veces en la calle se suele mezclar con anfetaminas o con opioides sintéticos, lo que hace que todavía el efecto de estimulante sea mayor. Las personas que consumen cocaína a menudo lo suelen hacer de forma repetida durante un periodo de tiempo breve, es decir, a lo mejor pues, gente que la usa para los fines de semana, o lo que pasa es que se usa en momentos específicos y que cada vez la cantidad va siendo más grande porque el cuerpo lo va necesitando. Con lo cual esta persona, cuando cometió el crimen, estaba puesto de cocaína y de heroína, como has contado antes. Los resultados de esto pues, fueron dos muertos y una persona que se salvó de milagro. Degollados fueron los dos degollados y con disparo, y la tercera persona solo degollada, que se salvó porque llegó a tiempo al hospital. Oye, pero una pregunta, aquí eso, perdona que te interrumpa, pero me ha llamado mucho la atención. Es que la degüella 2 veces y aún así, con la hemorragia, tiene la capacidad para levantarse, coger, escaparse, ir a un hospital. ¿Eso es normal o sencillamente es que ese día tuvo un milagro con ella? Ya, yo creo que por el tipo de arma, entre comillas, que usó, porque usa un cortapapeles, no debe tener un filo muy grande y yo creo que es lo que le puede salvar a ella. Porque si esto lo hace con un cuchillo en condiciones y la profundidad a lo mejor puede que no sea muy grande, pero a esa altura hay unos vasos muy importantes que si los pillas no llegas al hospital. Es que me parece una barbaridad, ¿eh? Yo creo que la suerte que tuvo es el tipo de arma con el que lo hizo. Que no estuviese muy un cúter. El cúter. Pero es que además la hoja de un cúter, muchas veces la hoja de un cúter viene incluso señalizados los fragmentos para que se pueda partir con facilidad. Además se parte muy fácil. Con lo cual me sorprende que se arme de una hoja tan endeble, eso sí es cierto que muy afilada, para lo que, en principio, claro, él no tenía intención de matar, pero lo cierto y verdad es que lo utiliza de forma repetida, ¿eh? Con lo cual, a mí eso me ha llamado mucho la atención. Yo creo que es por el tipo de arma que usa, que puede que se rompiese algún trocito del cúter o que estuviese mellado, y en la zona del cuello, que hay veces que también se mueve la piel y se arruga y no llegas a hacer un corte limpio. Eso es lo que yo creo que le puede salvar. Luego además los tenía maniatados, con lo cual es más fácil de hacer la maniobra de cortar, de degollar. En las manos podemos encontrar heridas en las muñecas de tipo escorióticas, eso que son lesiones que se causan por la fricción. Además de tener maniatados, los amordazó, con lo cual también nos encontraríamos señales en la boca. Tendríamos que saber si les introdujo tela o algún objeto para que no pudiesen hablar también. Aparte de cuando te amordazan tienen dificultad para hablar, pero hay veces que se le introduce, suele ser tela, y nos podemos encontrar lesiones en la mucosa de la boca. También habría que mirar las escoriaciones que se le pudieran hacer en la parte de atrás de la cabeza, de hacer el nudo, que también podrían tener.
Y bueno, pues una vez que los tenía maniatados y amordazados, es mucho más fácil hacerse con la víctima y decidió degollarlos. Este acto por norma general se suele hacer con el agresor a espaldas de la víctima y en nuestra población el 90%, a lo mejor entre el 80 y el 90% de la población suele ser diestra, con lo cual en este caso veríamos que las heridas se produjeron de izquierda a derecha. La diferencia, ¿por qué se sabe eso? Porque el comienzo y el final de ese tipo de heridas son distintas. El comienzo es más profundo y la forma que tiene es más redondeada, y en cambio la zona del final es más superficial y tiene la llamada cola de ratón, que es así como más finita, de haber terminado de pasar el cuchillo. A esta altura tenemos unos vasos muy importantes, que son la arteria carótida y la vena yugular. Y como te decía antes, es muy probable que con un buen corte, si tienes un buen instrumento, no te salves de esa. Y terminó rematándolos con un disparo. 2 disparos en la espalda, con una escopeta de un calibre 12. A esa altura, con ese tipo de calibre y a esa distancia, pues las vísceras del tórax las reventó, hablando mal y pronto. Corazón, pulmón y los vasos principales del corazón. Una pregunta, ¿cómo es más fácil que se llegan a producir esas gravísimas lesiones? ¿Un disparo frontal o un disparo desde la parte de atrás, por la espalda? Bueno, detrás tienes la columna, que te puede salvar un poquito, pero la columna no te abarca todo el tórax. Sí, pero por delante tienes el esternón. Sí, o sea... Entonces, ¿cómo se producen mayores lesiones con un mismo proyectil? ¿Frontalmente? Yo creo que no te salva por ninguna, ¿eh? No, si salvarte ya sé que no te salva, pero el destrozo no es el mismo. Por adelante el corazón a lo mejor está más expuesto, pero es que por detrás también. Es que yo creo que no, las dos serían igual de importantes, por no hablarte del lateral, claro. Que no tienes las costillas, pero las costillas son mucho más débiles y el hueco entre las costillas pues es más accesible. Jorge, y nos encontramos aquí con unas cuantas curiosidades. Nos encontramos primero una detención que se produce fuera de Madrid, un juez de guardia, luego resulta que lo trasladan a Madrid. ¿Cómo funciona? Es decir, cuando una persona es detenida fuera del lugar donde ha cometido el delito, del juzgado que le está buscando, ¿qué es lo que ocurre? Pues como en toda demarcación judicial hay siempre un juzgado que ejerce funciones de guardia, todas aquellas diligencias imprescindibles que tenga que adoptar ese juez, las adoptará, con independencia de si ese juez es el que tiene o no que conocer del delito. El delito se produce en Madrid, con lo cual la competencia pasa a ser de los juzgados de Madrid capital. Pero esta persona es detenida en Alcalá de Henares y en primera instancia pasa a depender del juzgado de guardia de Alcalá de Henares, que es el que ordena las primeras diligencias, las imprescindibles, entre ellas las que tienen que ver con su situación personal, y luego inmediatamente que pueda tiene que trasladar todo al juzgado competente, al pueblo de Madrid. Por eso el juzgado de Alcalá de Henares es el que ordena en primer lugar la prisión provisional comunicada sin fianza de esta persona. Perdón, un matiz, Jorge, fue el juzgado de instrucción de Madrid, porque fue el juzgado que estaba instruyendo, donde se produce la detención es en Badajoz, y es el juzgado de guardia de Badajoz que acuerda la prisión provisional, y luego es el juzgado de instrucción de Madrid el que la ratifica. Te lo digo porque te has confundido de pueblo. Claro, pues, estás muy mayor. Te lo he dicho muchas veces, Jorge, tienes que empezar a tomar algo. Hay muchas plantas y cosas de medicina natural, pero hay muchas cosas de estas de medicina natural para la memoria y... Pues como es la pregunta... Ya es que a partir de cierta edad son cosas que tenemos que empezar a cuidar. No quiero ser... Como soy amigo tuyo... Ahora habrá alguien... ¿Era el de Badajoz o era el de Castilblanco? En Castilblanco hay una demarcación En Castilblanco es de un partido judicial, como suele ocurrir. Suele ocurrir, claro. El de guardia. El de guardia de esa semana, sí, para mí, porque luego a continuación, cuando le traen a Madrid 6, no, a Madrid 6, sí, a Madrid 6, a Valdemoro, y luego a continuación es el juez de instrucción que estaba ocupándose del asunto el que celebra la comparecencia para ratificar la situación personal.
Venga, pues entonces no hace falta que hagas la pregunta porque ya la has hecho, entonces yo la contesto. Sí, entonces a la audiencia le decimos que yo ya pregunté y tú has contestado. No, porque todo esto que hemos hablado tú y yo lo cortas. Esto no lo pienso cortar, no me da la gana. Pero es que además que no lo voy a cortar, es que luego dice la gente, ¿qué maltrata a los invitados? Pues a eso los invita. Pero es que yo no soy un invitado. No, si ya lo sé, si tú juegas en casa. Claro. O sea que bueno, mira, yo voy a dejar, me voy a meter con Fernando, que como es nuevo todavía no le he tratado mal y hoy me estoy cubriendo de gloria. Fernando, te toca. ¿Qué nos cuentas de un tipo de estas hechuras? Pues bueno, o sea, es decir, un egocéntrico, un drogadicto, que tiene de todo un poco, no tiene empatía por las víctimas, no tiene sentimientos de ningún tipo, una persona fría, calculadora, en lo que estabais hablando antes, alevosía, premeditación, nocturnidad. Y mala leche. Bueno, entre otras cosas. Y vista el historial, que luego se fuga. Es decir, tonto no era, porque... Pero estamos hablando de una persona que tiene un trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos, con lo cual todo lo que tú estás señalando encaja dentro de ese tipo de personalidad. Una persona inteligente, es capaz de acabar la carrera de Derecho estando ya en prisión. Una persona que al mismo tiempo, como tú dices, es frío, calculador, pero que ejecuta un crimen realmente de un modo realmente torpe. Porque, vamos a ver, me voy para allá, amenazo al de recepción y acto seguido me pongo a buscar dinero, como el que se pone a buscar la guía de teléfonos. Sí, pero hay que darse cuenta que él tenía planeado una serie de cosas que luego no pasan, porque no esperaba la pareja que llegara, no esperaba haberlos matados a todos y ver que la otra... Precisamente, bueno, esperar no, porque como él dice en las declaraciones que le hace al psiquiatra en Valdemoro, él no tenía pensado matar. Es decir, la imprevisión con la que actúa, o sea, me voy para el contenedor, engancho una caja de cartón, que me la he encontrado por ahí el día antes, meto una escopeta dentro, pero no voy a matar a nadie, me cojo un cúter y la cinta adhesiva, llego allí, amenazo al de recepción, claro, como en un hotel seguro que no entra ni sale nadie porque son las 5 de la mañana, me presento allí, amenazo al tipo y me pongo a buscarlo. ¿Y me pongo a buscarlo cuánto tiempo? ¿1 hora, 2 horas, media hora y tal? Y a continuación se presenta una pareja y, oye, ¿y si se presenta alguien, qué hago? Pues tampoco lo tiene previsto, es decir, es que hay un crimen muy torpe. No, sí, pero no es así, ¿eh? Bueno, él había estado ya varias veces en el hotel, porque él había pernoctado varias noches en el hotel antes para ver cómo funcionaban y sabía que el día tal a tal hora había la recaudación, que es lo que él iba a buscar. Sabía yo que íbamos a tardar poco en pelearnos. No, claro, es que no, vamos a ver, el caso no es que él va de casualidad, él ya había ido y sabía exactamente qué día determinado y qué dinero. Ya, pero es que, Fernando, lo que yo quiero decirte es que lo tiene mal planificado para ser una persona inteligente, calculadora, fría y malvada. Sí, pero no. Es que, claro, si tú tienes planeado una serie de circunstancias y se te cambian todas, pues tienes que improvisar sobre la marcha. Hay gente que sabe improvisar. Uh-huh. Y hay gente pues que es un chapuza tipo este señor. Esta forma de actuar es típica de los yonkis de esa época. Vamos a ver, un yonki no prepara. El yonki iría directamente con la escopeta y ni busca cajas ni ata, iría directamente a amenazar y si alguien contesta le tirotea y buscaría por todos lados. Este señor ha ido varias veces. Si estás totalmente drogado, no tienes la mente clara como para saber seguir unas pautas, aunque luego le salieron mal todas. Sin embargo, tú fíjate, a lo largo de los años 80, final de los 70 y demás, las entidades bancarias muy frecuentemente pusieron a un señor vigilante jurado con un revólver en la puerta del banco en prevención de los atracos. Es decir, jugaron al oeste, pistoleros, unos contra otros, para prevenir ese auge de delincuencia violenta y agresiva que en muchísimos casos había provocado el consumo de drogas, ese importante aumento del consumo de drogas que supuso la transición y esa época en adelante. Por lo tanto, este tipo, claro, también el tipo de drogadicción, el tipo de consumo que él tiene, es un tipo de consumo, digamos, antiguo, pincharse la cocaína. No es algo que a ti te parece como anacrónico. Hoy día no es habitual, ¿no? No, igual que no que la esnifa, sino que la quema.
Claro, chino, se típico, supone cuando se que hacen un chino, yo no sé entiendo, qué. claro, yo entiendo que él, la cocaína, aparte de ser un consumidor habitual, era para estimularle y aventurarse o darse valor para cometer esto, porque claro, él era de otro tipo de robos, él venía de pues, pequeños robos, no venía de encañonar, de maniatar, de buscar. Claro, es que se habla que el drogadicto, no, drogadicto de cocaína, porque si tú vas colgado de heroína, de otras cosas, tú no te mueves, te quedas extasiado y Pues como Santa Teresa. Precisamente a eso voy con Liz, cuando te digo esa combinación de un opiáceo, cuyo efecto es sedante, con una cocaína, cuyo efecto es estimulante. Esa mezcla, Liz, ¿cómo tuvo que afectarle al momento de cometer el crimen? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que los dos afectan sobre el mismo tipo de neurotransmisor. Ahí está... ¿Eso que es algo de electricidad electrónica? Pues más o menos, porque nuestro sistema nervioso es como un circuito de electricidad. De hecho, hay muchos estudios de electricidad, se empezó con la neurociencia. ¿Sabes? Y afecta sobre la dopamina, y lo que pasa que se va acumulando la dopamina y la persona necesita, el cuerpo se hace sensible a esa droga porque naturalmente necesitamos dopamina para tener ese énfasis y esa actividad. Por lo cual los dos hicieron el mismo efecto en ese momento. Tanto la heroína como la cocaína actúan sobre el mismo neurotransmisor y el efecto fue el mismo, de alteración. De alteración. ¿Y tú crees que en qué medida, porque él cuando le cuenta al psiquiatra en Valdemoro, en la Junta de Valoración, cuando él hace la valoración, lo que él pensaba que sentía como una fuerza superior que le empujaba al crimen y todo esto a cometer los hechos, ¿de qué manera pudo afectarle estos consumos, el pico de consumo de ese mismo día, sobre lo que es la toxicomanía que tenía de fondo, para actuar así? Claro, yo creo que son los efectos que tiene a corto plazo estas drogas, que son lo que le hizo posiblemente el hacer lo que hizo. Aparte de que lo tuviese planeado y todo, pero yo creo que también afectó el estado en el que estaba, porque te da energía, te da felicidad, te da paranoia también. Las paranoias tú en tu cabeza tienes una historia que no es real, tú te la imaginas, pero no es visual, es solo imaginaria. Como cuando te persigue, te crees que te persigue alguien, pues él posiblemente tendría montado en su cabeza toda esta historia del robo y algo se le cruzó y le salió mal. Y por eso a lo mejor hizo la chapuza que hizo. Dejar a una persona ahí medio muerta, medio viva. Claro, curioso, ¿no? Pero es muy contradictorio, porque se supone que la heroína, los efectos es que son alucinaciones y tú no ves la realidad, cosa que la cocaína es un estimulante. Entonces, si la cocaína la ha estimulado para hacer las cosas, pero sin embargo la heroína la deja medio tonto, y ese es lo que dice al psiquiatra de Valdemoro, que le empujaban a hacer cosas, yo creo que ese reconocimiento de él es en base a la heroína, porque la cocaína lo que te hace es que te acelera, no... Es una contradicción, porque claro, le mandas impulsos al corazón de una cosa y a la cabeza de otro. Entonces, lo más normal es que te pueda dar hasta un infarto. Pero la cocaína también da los efectos de paranoia también. ¿No se compensan los efectos? Ya, no sé a qué nivel se podrían compensar. Porque eso de que las drogas una compensa a otra... Sí, es que eso es un tópico que muchas veces Claro, maneja... y es que yo creo que no es así. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. No te lo sabría decir a ciencia cierta, pero no es que una compense la otra. Yo creo que no funciona así. Cada una actúa en el sistema nervioso bajo unos centros en concreto y te afecta de manera distinta. Pero no es como lo de fumar marihuana y tomar cocaína. Pues uno te baja y el otro, son efectos distintos lo que te hace. Hay otro aspecto curioso de esto, Marcos, que es que fue un crimen que tuvo mucha repercusión mediática, ¿no? Sí, tuvo mucha repercusión mediática por la crueldad con que se ejecutó. Vamos, la crueldad, la frialdad, además, con la que se ejecutó. Y suscitó interés también porque yo creo que puso de manifiesto algunos aspectos de la naturaleza humana, que en este caso pues resultan muy evidentes. Nosotros tenemos en nuestra cultura y en nuestra mentalidad, sobre todo a partir de la Ilustración, la idea un poco tonta de que todo el mundo es bueno, ¿no? Y esa idea rusoniana
de que el hombre es bueno por naturaleza. Tú a Rousseau le tienes manía, porque no hay programa que no le sacudas una estacaza, pobre chaval. Sí, bueno, bien, o sea, es que se supone que Rousseau está en el origen de la Ilustración y que la Ilustración es la fuente de todos nuestros bienes espirituales, intelectuales y demás. Y bueno, yo creo que puso a la humanidad en un camino pues bastante deleznable, ¿no? O sea, y en este caso concreto, fíjate que hay un aspecto de esto curioso desde el punto de vista de los cambios en la sociedad, que es que por primera vez se utiliza Internet en la persecución de un crimen. Eso realmente es una innovación en la vida social. Sí, bueno, fue la primera vez porque también Internet era una nueva herramienta que entonces pues estaba naciendo, estaba difundiéndose, ¿estamos? Y una nueva herramienta alguna vez tiene que ser utilizada por primera vez, y fue lo que ocurrió en este caso. Pero hablaba de la naturaleza humana y de la crueldad. Este sujeto es una mala persona. Es hombre, malo, vamos malo. A ver. No le lleva a matar ni la heroína ni la cocaína, porque, hombre, sabes que tiene que salir, ¿no? Digo que sabes que tiene que salir, ¿no? ¿Salir quién? De este tipo de prisión. Sí, no, te lo digo por si escucha el programa, porque como estás diciendo que es mala persona y tal, digo, tú estás haciendo amigos hoy esta noche, ¿no? Vamos a ver, él está inclinado. Él está inclinado a una maldad manifiesta, quiero decir, hace mal porque su inclinación es a hacer mal. Exactamente igual que Liz, que mientras hablas tú se está metiendo conmigo para chincharme, porque encuentra eco y apoyo en la audiencia, porque además esta temporada, yo creo que lo hemos hecho a propósito. Te has quedado como única mujer en el programa. Sola ante el peligro. Sola ante el peligro. O sea, en este momento, buena parte de nuestra audiencia, cada vez más pequeña, gracias a Dios, estará chillando y aullando ante el abuso del heteropatriarcado en este programa. O sea, eso está clarísimo, pero no te metas conmigo, no abuses. Un poquito. Respeta cuando hable don Marcos. Y entonces don Marcos, volvemos, no te vuelvas a meter conmigo, Entonces don Marcos, como veníamos diciendo, y hazme el favor, ni me nombres a los Reyes Católicos, ni me hables más de Rousseau. Cíñete a lo que nos afecta. Dime, este tipo salió en todos los papeles. Sí, claro. Como que sí, claro, me tendrás que contar algo de los papeles. ¿Qué quieres que te cuente, hijo? Pues salió en la salió prensa, mucho, salió poco. Salió en la prensa de la época y se siguió porque es que además, bueno... ¿Cómo era la prensa de la época en cuanto a la crónica negra de los crímenes? ¿Seguía existiendo el caso? ¿Ya no existía el caso? ¿Existían programas de marujas por la mañana con bocachanclas diciendo cosas que no debían? Es decir, gente tan ilustrada y eximia como Ana Rosa Quintana, como la de los morritos esta. ¿Cómo se llama la de los morritos? Que no me acuerdo. La otra de los programas de... No, pero la televisión en 1993. La que sale con... Eso. La televisión en 1993 era muy diferente. Esa solamente... Perdóname, la tal Griso esta solamente es comparable a otra que salía cuando lo da el Cácer, que decía en los programas, bueno, leve un soneto pero que sea cortito. No voy a decir el nombre porque como va ahora de novelista y le hacen series en la tele me da esta vergüenza. ¿Sabes de quién hablo o no? Me suena. ¿Te suena? Muchísimo. Rubia, una de las chicas de Elmida. ¿Quién era, Jorge? ¿Lo sabes? Me suena muchísimo. Sí. Nieves, no sé qué, ¿no? Sí. Nieves Herrero, ¿puede ser? Sí, podría ser. Bueno, que yo no lo quería decir, No, pero por aquella época ya estaban este tipo de programas. Pero los sonetos eran iguales, ¿no? 98. Pero... Ya llevábamos arrastrando no solamente el Quién sabe dónde, sino el Mississippi. Pero me refiero que pero los sonetos... Que era un programa que estuvo... Pero era un programa muy especializado. Quiero decir, hoy en día es que el caso es el estándar de los telediarios. ¿Perdón? El caso es el estándar de los telediarios hoy en día. Los telediarios hoy se inician con 2 o 3 titulares, 2 o 3 noticias clave y tal y que cual, que son pues para dar al mismo a lo mismo, ensalzar al mismo o a los mismos, y acto seguido se pasa sin solución de continuidad al catálogo de sucesos. El hijo mata a la madre, no sé qué, le ha dado un hachazo y luego intentó suicidarse, y en Cáceres no sé qué, pues ha pasado tal cosa. Bueno, me interesa, Jorge. Y es así, Pero lo cierto es que este asesinato sí tuvo muchísima repercusión. Yo lo recordaba. Alarma social. Muchísima alarma social. Y se llegó a hablar al principio, se llegó a barajar la hipótesis de un crimen pasional, porque era tan brutal la ejecución del hecho que se llegó a pensar que podía tener motivos pasionales incluso de índole homosexual. Ya, pero que era un se descartó rápido, entre otras cosas, porque a esta persona la detienen en Castilblanco, provincia de Badajoz, con la churri, después, con la churri, que se dedicaba al descorche, por decirlo de modo fino.
En un Sí, bus. pero era de tal brutalidad que se llegó a Era barajar el muy móvil personal porque no parecía era muy lógico. impactante el hecho de que a una mujer le cortaran 2 veces el cuello y consiguiera salvarse, ¿no? Consiguiera escapar del lugar del crimen, coger un taxi y ser salvada en un hospital cercano. A mí eso es muy es lo que más me llama la atención de este crimen. Que el tipo sea una especie de tonto y listo a la vez, porque el tío es inteligente, el tipo se saca adelante una carrera, maquina, chulea, se pavonea, va de sobrado, sabe que no tiene que declarar, o sea, más listo que el hambre, ¿vale? Tiene más peligro que un Miura. Entonces, a continuación, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la planificación y ejecución del crimen, es tonto de caerse, porque vamos a ver, en un lugar público lo más normal es que cualquier huésped en cualquier momento pueda llamar. Lo más normal es que si tú no quieres montar una escandalera, no te líes a escopetazos a las 5:30 de la mañana, porque 3 escopetazos en la recepción en el relleno de la escalera de la primera planta de un hotel, pues a lo mejor como que te oye alguien. Por lo tanto, eso significa que algún cliente lo ha despertado y está llamando inmediatamente a la policía. O a recepción como mínimo, con lo cual, listo no tiene nada. En la ejecución del crimen, yo no creo, y ahí Liz me vas a ayudar tú, estamos hablando de 5:30 de la mañana. Si el tío se está poniendo por la tarde de heroína y cocaína, empiezan a las 5 menos 4. pues te digo, los escopetazos que eran a las 5 y pico, 5 menos 10. las 5, me da igual. O sea, a las 5 de la mañana, 3 escopetazos. ¿Tanto le estaban durando los efectos de la cocaína y de la heroína? Claro, yo creo, por todo lo que dices, que el tío era listo, inteligente... Bueno, hasta cierto punto, que claro, es que es la contradicción. Posiblemente todo el tinglao que monta bajo los efectos de las drogas, porque además es lo que te comentaba antes, este tipo de drogas se consume cada vez más. O sea, empiezas un poquito... Eso se llama tolerancia, si no me equivoco. Claro, es lo que te comentaba, se va acumulando y el cuerpo se hace sensible a esta sustancia, a la dopamina, y tu cuerpo necesita más. Como no la produce, la tienes que adquirir. Es el mono que conocemos, eso es el para mono. que los oyentes tengan claro el concepto. La tolerancia es cuando una persona, para conseguir un mismo efecto, necesita cada vez una mayor cantidad de sustancia. Claro, y con este tipo con la cocaína, la heroína, es lo que pasa. Te suministra la dopamina que nosotros de forma fisiológicamente normal la producimos, con lo cual cuando tú lo suministras al cuerpo, el cuerpo deja de suministrarla naturalmente y cada vez tienes que suministrar más y más y más y eso es el mono. Cuando tú cortas, cuando te desintoxicas, no lo puedes hacer de golpe, porque entonces es cuando sufres esos altibajos. Tú tienes que ir quitando esas sustancias poco a poco para que tu cuerpo vaya produciéndolas y vaya a un estado normal. Con lo cual, posiblemente este hombre, si empezó a ponerse desde por la tarde, seguiría hasta el último momento. Bueno, y una pregunta, porque llama la atención, por ejemplo, el cómo muchas personas se inician en la toxicomanía esnifando pegamento, por ejemplo, disolventes, todo este tipo de cosas. Este tipo había probado todo lo existente hasta el momento. Este empezó esnifando hasta el agua del canal de segunda, con lo cual el hecho de cambiar de sustancia... Hasta disolvente. Claro. El hecho de ir cambiando de sustancia, de ser un politoxicómano, puede, no sé, hacer que la tolerancia o la dependencia cambie. Claro, depende yo creo al neurotransmisor que afecte. Claro, porque es que él ahí toca todos los palillos, es decir, con una sustancia toca una cosa, con otra sustancia toca otra, uno para arriba, otro para abajo. De todas maneras, visto la sentencia y visto el juicio y visto todo lo demás, enajenado no estaba. Es decir, las drogas no consiguieron enajenarlo. Él no llega a perder en ningún momento la capacidad para valorar lo que está bien y lo que está mal y las consecuencias de su acto. Además que hay un elemento muy importante a la hora de valorar si existen circunstancias eximentes o atenuantes en el uso de las drogas o en el uso del alcohol, y es que si estas drogas o este alcohol han sido ingeridas, suministradas de propósito para delinquir, ya no opera la circunstancia. Oye, Jorge, y una si tú te pregunta. drogas expresamente para cometer este robo, pues chico... Contigo, Jorge, tenía también ahora un par de cosas que preguntarte. La primera es la cuestión de la fuga de Guadalajara. ¿Esto que es un delito independiente o no? Efectivamente, porque esta persona, cuando es trasladado desde la cárcel de Valdemoro a la audiencia de Guadalajara, donde tenía que responder por una serie de pequeños delitos cometidos, aprovecha esta circunstancia para huir. Esta persona se encuentra sometida en este momento a una medida cautelar, que es la prisión provisional. Prisión provisional en su modalidad de comunicada y sin fianza.
Entonces, si en estas circunstancias él logra fugarse, pues estamos hablando de una persona sometida a una medida cautelar que la quebranta. Entonces, esto tiene la consideración de un delito autónomo con una pena autónoma independiente del hecho principal que hubiera cometido. Luego hay otra cuestión también que te quería comentar, el tema de que eso hemos dicho que es que el muerto de prisión, el tal Mohamed, le sale gratis. Sí. ¿Por qué le sale gratis? Sí, básicamente porque existen determinadas figuras en aras a principios como son el de resocialización y el de humanidad de las penas, que han ido evolucionando de manera no solamente legal sino también jurisprudencial, por los cuales el máximo de cumplimiento efectivo, para que nos entiendan los oyentes, porque es un tema muy delicado, de tratar, el tema de la refundición o de acumulación de condenas. El máximo de cumplimiento efectivo de condenas por parte de una persona viene establecido en el Código Penal, podía llegar a ser de 20, 25, 30, incluso 40 años. Bueno, al momento de los hechos eran 30. Dos condenas de 28 y una de 7 años y las está cumpliendo, de manera que luego comete otro delito, naturalmente bien, pero por virtud del principio de la técnica, de la práctica de acumulación de condenas o de refundición de las mismas, pues se le acaba quedando en la misma condena que venía cumpliendo. Es decir, no va a cumplir después de esos 28 otros 30. Que esto es una de las cosas que digo yo, que con la aplicación del garrote no pasaba. Claro. Cuando te aplicaban el garrote, no cometías el tercer homicidio, en este caso asesinato, y no te salía gratis. Eso es una de las cosas que ya sé que en la actualidad, a muchos no les gusta lo que yo digo. A este caso, pues existen determinados remedios, como puedan ser la ya posible aplicación de la doctrina Parot, que entonces no se pudo aplicar porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anuló respecto de los delitos que ya se habían cometido antes de su aplicación. Y luego la aún existente condena de prisión permanente revisable. Ahora yo creo que queda lo mejor de este programa, de que vas a terminarlo ya, porque ya llevamos aquí demasiado tiempo hablando. Ha sido todo un placer teneros después de vacaciones y de volver a reírnos y de volver a meternos los unos con los otros, que veo que venís entrenados todos. Bueno, ya sabéis, empiezo por ti, Liz. Ha sido un placer volver a verte, esperarte durante una hora para que vinieras a grabar el programa. También nosotros te estamos muy agradecidos por habernos concedido tu presencia y gracias por esa colaboración tan novedosa como es ¿qué le pasa a alguien cuando le meten un escopetazo? Que creo que no lo has contado nunca en el programa. Sí, da gusto venir, ¿verdad? Sí, un placer, vamos, estupendo. Maravilloso volver a verte y rodeada de hombres. Yo estoy encantadísima, a la que no le guste, que no lo escuche. ¿Verdad? A rodear que la tenemos. A ver. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas. Gracias, siempre bienvenida. Un placer. Siempre muy mal despedida porque te echo de menos. Y hasta el próximo programa. Aquí estaremos. Un besazo. Jorge García Vergara, mañana será otro día y volveremos a seguir trabajando el lunes, que es lo propio. Y además mañana será el otoño, es decir, este programa ha tenido el carácter pues como los torneos veranieros de fútbol, en los cuales hasta el mejor de los equipos tiene que rodar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un modo de rodaje que no ha venido nada mal. Pues muchas nada. gracias, Francisco, y muchas gracias a todos. Pues gracias por venir, Jorge, y por ilustrarnos una vez más. Fernando Martínez, criminólogo, gracias por tu participación en el programa, que esperemos que se prolongue durante mucho tiempo. El próximo programa te tendremos aquí también una vez más, y gracias por haberte sumado a este equipo. Ha sido muy interesante este primer día de tu presencia. Pues muchas gracias a vosotros, y bueno, hemos roto el fuego, que teníamos con ciertas reticencias, pero bueno. Bueno, me he roto el fuego y un micrófono, que todo hay que decirlo. Marcos López Herrador, novelista y cuentista. Me inclino más por lo segundo que por lo primero, como buen amigo mío que te conozco. Gracias por venir, Cojitranco. Pues muchas gracias por contar conmigo para una temporada más. Y encantado de estar con nuestros buenos amigos que nos escuchan. No solamente vamos a contar contigo para una temporada más, sino para volver a pegarnos un apretón de carne como el del último día, que no estuvo nada mal. Es que aquí hay que abonarse y demás para que la cosa, Marcos, se estire, ¿no? Que si no, me invitó y nos dimos ahí pero yo, soberana comida. Yo soy fácil para estirarme, o sea, no tengo pues ningún problema. Insistiremos. Nada, encantado. Gracias por venir, Marcos. Y a la audiencia, pues decirle un par de cosas. Se nos ha roto un micrófono. Esto cuesta dinero y ya que no cobramos y no ganamos nada, por lo menos que no nos cueste. Por lo tanto, hemos inventado una historieta y la hemos incorporado a nuestro
perfil en iVoox, que es la posibilidad de apoyarnos económicamente con una pequeña aportación, que apenas son 3 euros, y que pueden hacer y que nosotros les estaremos muy agradecidos, porque realmente la clave de que podamos seguir haciendo el programa y la clave de que podamos seguir difundiendo pues la realidad tal cual la vivimos pasa porque esto sea no solamente personalmente sostenible en el tiempo, sino que no tengamos el coste añadido que estamos teniendo y que a veces empieza a ser bastante elevado. No contamos con publicidad, más allá de lo que es publicitarnos a nosotros mismos, y por lo tanto sería interesante y sería muy necesario el que nos dieran ese apoyo en iVoox, en esa pestañita azul que pone apoyar. La aportación no llega a 3 euros, son 2 euros y pico, y esperamos que tengan la gentileza de echarnos una mano en ese sentido. Por otra parte, recordarles, como siempre, que nos pueden seguir en Facebook, en el Día de Autos, que nos pueden seguir también en YouTube, en nuestro canal, donde tienen los documentales del Día de Autos, en el que planteamos estas tertulias y los crímenes también en vídeo, que se pueden dirigir a nosotros a través de nuestro correo eldiadeautos@gmail.com, y también comentarles una novedad, y es que en breve aparecerán varios libros dentro de lo que es la colección de Crónica Negra de Editorial EAS, con los siguientes títulos: Crímenes de cine, en el que les hablamos de una serie de crímenes que han sido llevados al cine y de cómo ello ha ocurrido, y les dieron garrote, en el que se tratan las distintas evoluciones de crímenes que terminaron en la pena de muerte y en la ejecución de sus responsables, y un tercer libro que es verdaderamente de título escabroso, que se llama Matar a una puta sale gratis, y que hace referencia a esos crímenes en los que esas mujeres de vida que decían alegre y cuya alegría yo no he visto nunca, que terminaron asesinadas y sin que nadie fuera juzgado como responsable de aquellos crímenes. Son libros que se presentarán muy probablemente en el próximo mes de octubre, a finales o principios de noviembre. Ya están en las librerías, en Amazon, en Casa del Libro, en el Corte Inglés, y que les avisaremos con tiempo suficiente de las distintas presentaciones que se hagan para que puedan acudir quienes gusten de adquirirlo y de que los autores se lo firmen. En estos libros no solamente han participado las personas que hacemos este programa, sino algunos de los que ya estuvieron, como Tatiana Ballesteros, abogados de prestigio como Marisa Hermida Perecevia, han sido prologados por magistrados como David Cubero, de la Audiencia Provincial de Madrid, abogados también de prestigio como Eduardo García de la Peña, y por lo tanto son unos libros que reúnen a un conjunto de personas destacadas en el mundo del derecho penal y en el mundo del delito, ¿no? Que estoy convencido de que estos libros serán de su gusto y que podrán solicitarlos en los canales habituales o bien a nuestra dirección de correo electrónico o a la propia editorial EAS. Por lo demás, nada más, agradecerles que estén aquí, agradecerles a quienes contribuyen con sus comentarios constructivos y con sus críticas que siempre nos ayudan, y recordarles lo mismo de siempre. Somos un grupo de amigos que hacemos público pues charlas de café, nada más y nada menos. A quien le guste bien y al que no, pues también, porque las puertas sirven para entrar y para salir. Les agradezco que hayan entrado y que lo sigan haciendo en todos nuestros programas. Y como siempre les digo, les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Les espero en el próximo programa. Un saludo a todos. Птица,